Muy buenas tardes a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias de parte también de nuestro partido Fuerza del Pueblo, al cual pertenezco. Soy el secretario de Relaciones Dominico-Haitiano del partido Fuerza del Pueblo, pero permítanme, porque así como lo ha sentido toda la sociedad dominicana, yo quisiera como ciudadano también expresar mis más sentidas condolencias por el deceso de don Willy Rodríguez, porque cuando un país, una sociedad pierde a una figura de esas dimensiones, bueno, quizás no nos detenemos a pensar de cómo una figura así de ese calibre incide en el desarrollo, inclusive hasta en las emociones, ¿no?, de las personas. Cómo se forman las opiniones y los criterios de personas a partir de personalidades como él. Así que a ustedes y a su hermano, su familia y a toda la sociedad dominicana, de mi parte y de mi familia, las sentidas condolencias por el deceso de don Willy Rodríguez, que le estábamos dando seguimiento precisamente porque sabíamos que ya estaba ingresado, ¿no?, por este virus tan terrible que es el COVID-19. Bueno, mire, ha ocurrido lo que toda la sociedad dominicana ya sabe, que es el magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Lo primero que hay que decir es que uno lamenta que un acontecimiento de esa naturaleza se produzca, ¿no?, porque no importa las condiciones políticas, constitucionales que sabemos que en el cual estaba envuelto el presidente Moïse, porque ya estaba considerado como un presidente ilegítimo, no solamente por la oposición política, sino también inclusive por sectores como el episcopado haitiano. Pero aún así, lógicamente que un evento de esa naturaleza causa un impacto, la muerte, el asesinato de un jefe de Estado, en las condiciones inclusive en que fue realizado el mismo. Pero repito que esto no es para poder quizás entender el por qué se produce un evento tan infausto como ese, de esa naturaleza. Quizás un poco poner, aunque no sea muy extenso el contexto, pero sí hay que ponerlo en contexto, porque es que Haití tiene ya, distinguidos periodistas, 34 años de inestabilidad política a partir de la Constitución del 29 de marzo de 1987. Es decir, los políticos e intelectuales haitianos, muchos figuras emblemáticas como lo fue Gerald, el finado y distinguido profesor emérito de la Universidad Autónoma de México, don Gerald Pierre Charles, que fue luego presidente de la Organización del Pueblo en Lucha, que fue uno de sus auspiciadores, pero también toda una pléyade de intelectuales haitianos que vinieron de la diáspora para diseñar una constitución que le permitiera a Haití conjurar vamos a decir, el demonio que le persigue, que tiene que ver con las prolongadas dictaduras, ¿no?, que ha sufrido ese país a lo largo de su historia, ¿no? Pero resulta que esa constitución, lo he dicho en muchas ocasiones, también ya los mismos intelectuales haitianos y partidos políticos, una de las medidas del presidente Jovenel Moïse era la reforma constitucional, lógicamente él planteada en un contexto totalmente inadecuado, incorrecto desde el punto de vista político, porque ya él ya tenía una condición de ilegitimidad política e ilegitimidad constitucional, porque debió resignar su mandato el 7 de febrero de este año, ¿no? Bueno, pues las grandes tensiones que empezamos a vivir, a ver en Haití desde el año 2018 particularmente,
cuando empiezan las grandes manifestaciones populares, que bueno, eran inclusive esas manifestaciones populares, yo la consideré como manifestaciones de un cierto vigor democrático, de una aspiración democrática, porque el hecho de que los ciudadanos haitianos estuvieran movilizando protestando por el uso inadecuado de los recursos de Petrocaribe, ese fue el motivo de esas grandes manifestaciones. Y luego ya se pasó a otro plano, porque en enero del 2019 el presidente Jovenel Moïse cerró el Parlamento mediante decreto. Pero resulta que eso eso tiene antecedente, ese cierre del Parlamento mediante decreto, que es una medida que él se la debió aplicar a él mismo, pero sin embargo no se la aplicó, y sin embargo se la aplicó al Parlamento. Pero hay un antecedente que yo viví, porque estaba en la Embajada Dominicana en Haití. En ese momento, el 11 de enero de 1999, el presidente René Preval hizo cesar el Parlamento mediante una locución televisiva, precisamente mediante decreto. En síntesis, que Haití, desde 1987 hacia acá, ya ha tenido 20 gobiernos, 35 gobiernos 20 gobiernos en 35 años han pasado por Haití, lo que revela una inestabilidad estructural, como lo señala el intelectual haitiano Sober Pierre Etienne en su libro La miseria de la democracia en Haití, donde Sober Pierre Etienne señala que la crisis en Haití es recurrente, es permanente, central, señor García, estructural y permanente. ¿No se escucha? ¿Usted no se escucha? Sí, le escucho. Mire, quería preguntarle, y ha sido un importante introito el que usted ha dado, para fines específicamente de lo que ahora ocurre, ¿se puede decir en términos prácticos, pragmáticos, hay peligros de una poblada, hay peligros de una estampida humana como la que en 1994 se temió y por la que se sugirió y casi querían obligar a la República Dominicana a preparar campamentos, y que recordamos se opuso el presidente Balaguer? ¿Existe ese peligro, se puede decir en términos prácticos ahora? Ese peligro siempre ha sido permanente porque Haití, vamos a centrarlo en uno de los factores estructurales de esa relación entre nuestro país y Haití, que es el tema inmigratorio, ¿no? Haití tiene, ya dicho por Naciones Unidas, varios años, alrededor de entre 2.5 y 4 millones de ciudadanos haitianos en inseguridad alimentaria, ¿no? Ese es un factor de expulsión. Pero también ahí debemos tomar en cuenta que un factor que incide en las posibilidades y esa recurrencia estructural permanente de expulsión de ciudadanos haitianos hacia la República Dominicana tiene que ver con el cambio climático. Es otro factor. No es solo en África que ocurren y en África subsahariana que ocurre migración por factores climáticos. Haití está sufriendo una situación también similar. Yéndonos directamente a su pregunta, yo dije que es permanente. En este caso, eso se potencia a la n potencia, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que hay factores de carácter mágico religioso que también debemos de tomar en cuenta. El hecho, por ejemplo, cuando nosotros que tuvimos en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y tuvimos un contacto directo después del terremoto, íbamos con frecuencia como parte del Ministerio de Economía a participar en todo el tema de la evaluación con CEPAL y con los organismos multilaterales,
decíamos que el hecho del derrumbe, del desfondamiento del Palacio Nacional de Haití, en términos simbólicos, para los haitianos tuvo un gran impacto, porque era el derrumbamiento del símbolo de la autoridad. Pero hay otro fenómeno de carácter sociocultural, y es el que tiene que ver con la religiosidad vuduista. En el vudú, el vudú tiene una estructura jerárquica, y el hecho de que un presidente en este tiempo en Haití haya sido asesinado, lógicamente que desde las creencias mágico-religiosas que están alrededor del vudú, lógicamente que para los ciudadanos haitianos ese es un mal agüero. Señor, en consecuencia, ese desde el punto de vista subjetivo, desde todo el tema de la psicología social haitiana, es un factor de expulsión también. Señor Inocencio, usted conoce las medidas que tomó el gobierno dominicano. Ya en estos minutos finales, a ver si usted está de acuerdo, entiende que dentro del derecho internacional y la situación fáctica de Haití son convenientes y son suficientes para resguardar a los dominicanos. Bueno, esas siete medidas adoptadas por el gobierno son correctas. Son correctas, inclusive estratégicas en situaciones, primero de un estado colapsado, como es el estado haitiano, y más con este evento que estamos comentando, que es el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, ¿no? Más una situación que ya también se puede calificar de estructural, que es de que alrededor de 3.000 hombres están armados con armas de grueso calibre, y debemos de saber, ese es otro factor que el gobierno dominicano de seguro ha tomado en cuenta, y es que hay una federación de pandillas con armas de grueso calibre que tienen mucho más potencia que las autoridades del orden en Haití. Por lo que yo digo que las medidas adoptadas por el gobierno dominicano, esas 7 medidas, son correctas. Ahora, diríamos desde la Fuerza del Pueblo que el enfoque del gobierno debe ser de una seguridad multidimensional. Es decir, que es el enfoque el concepto de seguridad multidimensional que aplica, que define la OEA, que tiene que ver no solamente con seguridad militar, sino también tiene que ver con todo lo que tiene con el tema precisamente migratorio, con los aspectos medioambientales, y un evento de carácter extraordinario que el gobierno debe tomar en cuenta para ese enfoque de seguridad multidimensional tiene que ver con la pandemia, ¿no? En consecuencia, el hecho de que el gobierno, dentro de esas 7 medidas, que es correctísima, haya dicho no hay mercados binacionales, efectivamente creo que está dentro de lo que corresponde tomar a un Estado, y no viola ningún aspecto de los consignados en materia de derecho internacional público, porque le corresponde al país, en función inclusive de su constitución, tomar medidas de esa naturaleza. Muchas gracias, señor Inocencio García, por su participación con nosotros y darnos tanta luz. Vamos a la pausa.